descubrieron estos científicos que la gente habla de sí misma, todos nosotros, entre un 30 y un 40%, y hay algo más profundo todavía. Cuando se trata de las redes sociales, ese hablar de uno mismo llega al 80%. ¿Qué le parece? Ese es el éxito de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, porque se basan precisamente en hablar de uno mismo. Fíjense que cuando uno entra a Facebook, ¿qué hace? Y pone una foto suya, comenta un evento que le gustó o habla acerca de una frase que descubrió y que le causó cierta inquietud y la comparte con los demás, pero todo basado en lo que la persona sintió. ¿Y Twitter? ¿Qué pone uno? Lo que uno hizo, lo que uno va a hacer, lo que uno sintió, siempre hablando de uno mismo. Realmente a mí me parece que incluso las redes sociales llevan más de un 80% del tiempo hablando cada persona de sí mismo. ¿Por qué? Porque produce cierta satisfacción. Uno se expresa a través de un montón de cosas y uno se siente bien cuando se expresa a través del hablar, a través del escribir, a través de gestos, a través de su forma de vestir. Nosotros nos expresamos constantemente. Somos seres humanos, casi le diría, porque nos expresamos, porque necesitamos sacar lo que tenemos dentro. Y fíjense, el Señor Jesús dijo algo sumamente interesante y el doctor Lucas, en un pasaje, en el Lucas 6, capítulo 6, versículos 45, dice: lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Fíjense qué interesante este camino. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Qué le parece? Hay un camino, sale del corazón, pasa por la mente, sale por la lengua. Pero también hay un camino corto. Sale del corazón y sale por la lengua, sin pasar por el cerebro. Y eso es bastante común, bastante común. Es un camino corto, es un camino corto. Hay expresiones que por cierto motivo, por cierta necesidad, salen del corazón directamente a la boca sin pasar por el filtro del cerebro. Y vamos a ver algo que nos va a aclarar un poquito este asunto. Resulta que allí en los años 30 estaba el Señor Jesús reunido con sus 12 discípulos, sus 12 hombres cercanos, que los estaba preparando para la gran tarea de llevar el Evangelio, cuando él ya no estuviera, a todas las naciones, a toda la humanidad. Y estaban allí sentados comiendo esa cena de recordación, cuando Jesús dice en la mesa: uno de los que está comiendo conmigo me va a entregar. Nosotros sabemos que el que lo entregó fue Judas. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo estaría ese pobre muchacho? Imagínense, estaría transpirando entre medio de los 12, sentado a la mesa con Jesús y sabiendo que lo iba a traicionar. ¿Se imaginan la tensión? O sea, es difícil ponerse en esa situación, muy difícil, pero imagínense sentado allí sabiendo que es un traidor. Ya le sonaban las 30 monedas de plata en el bolsillo y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Y por supuesto, él salta inmediatamente y dice: ¿seré yo, Señor? ¿Y recuerdan las palabras que le dijo Jesús? Le dijo: tú lo has dicho, pero ¿a dónde está el secreto aquí? En que no le dijo: seré yo, Señor. Le dijo: seré yo, Rabí. ¿Saben lo que es Rabí? Rabí es maestro. Si le hubiera dicho: seré yo, Señor, no hubiera sido Judas el que lo entregaba.
pero dijo, ¿seré yo, rabí? Porque del fondo de su corazón no le salió Señor, le salió Maestro. Y al Maestro lo pudo entregar. A su Señor nunca lo hubiera entregado. Desde el fondo de su corazón le salió la expresión Maestro, porque eso era lo que había en el fondo de su corazón. Para Judas, Jesús era su Maestro, no era su Señor. Por eso lo pudo entregar. Y por eso, desde el fondo de su corazón, en el momento de tensión, no salió la palabra Señor, no salió la palabra Dios, ni siquiera salió la palabra Jesús, salió la palabra Rabí, que quiere decir maestro. Unas horas después, estaba Jesús en Getsemaní orando aquella oración terrible cuando dice, si es posible, pasa esta copa de mí, le dice a Dios, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga la tuya, le dice Jesús al Padre. ¿Y saben cómo empieza esa oración? Miren, esa oración está registrada en Marcos 14:36 y dice que Jesús clamó, gritó, expresó de una manera fuerte, Abba, Padre, clamó. Todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando todos nosotros leemos este pasaje, pensamos en la parte del pasaje que habla acerca de que el Señor Jesús quería evitar de alguna manera ese gran sacrificio que tenía por delante, pero que superior a ese deseo de no morir estaba el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces no le prestamos atención a las primeras dos palabras que salieron del corazón de Jesús, de la misma manera que salieron del corazón de Judas. En un momento de tensión, en un momento de dolor, en un momento profundo donde la Biblia dice que Jesús estaba llorando lágrimas de sangre, gritó, Abba, Padre. Y fíjense qué interesante este concepto acerca de la palabra que salió del corazón de Jesús y no pasó por el filtro de su cerebro. Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que nunca se había usado para referirse a Dios, porque Abba significa papito querido. Es la palabra que usan los niños en arameo, que usaban, ya es un idioma muerto, que usaban los niños para referirse a su papá. Son dos sílabas, es ab, ab. Abba es papito, es papá. Es esa palabra, la primer palabra que un niño aprendía cuando nacía. Ahora aprende mamá. Nosotros quedamos en segundo plano. Pero antes aprendían papá, ¿verdad? Era esa palabra tierna que nunca en todo el Antiguo Testamento se encuentra para referirse a Dios. Y en ningún libro judío se encuentra esa palabra jamás para referirse a Dios, porque era una palabra que se usaba para papá, para papito querido. Y esa es la palabra que sale del corazón de Jesús y le grita, Abba, Padre, papito querido. Y mezcla estas dos cosas que hoy quiero que quizás tomemos un instante. Mezcla la intimidad de la palabra papá, de la palabra papito, con la dignidad de la palabra padre. Porque aquí hay dos cosas sumamente importantes. Creo que, no sé a usted, pero creo que yo no podría llamar papá a una persona que no sea mi padre. Sí lo puedo llamar padre a otro porque ayer estaba comentando que logré encontrar hasta el acta de nacimiento de mi tatarabuelo allá en Italia. El padre de los Barbieri. Es el padre de los Barbieri. También hay un padre de la patria
¿verdad? Y también hay un padre de la psicología, y también hay un padre de la fe, Abraham, y hay un padre de los gentiles, el apóstol Pablo, pero no un papá. Papá es mi papá, papá es mi papá. Lo que Jesús dijo que salió de su corazón, la expresión que salió de su corazón, fue la intimidad de la palabra papito querido, junto con la dignidad de esa palabra padre. Jesús pudo sacar de su corazón lo que había en su corazón. Dice también el Señor Jesús en otro momento, y lo expresa Mateo 12:34. Me gusta más todavía esta expresión que la anterior que leímos del doctor Lucas. Esta dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A ver, y si lo decimos así, porque de lo que abunda en el corazón, lo que abunda en el corazón desborda en la boca. Quería contarles hace, no sé, quizás 10 o 12 años atrás, estuve en una ciudad en el sur de Chile, muy, muy al sur, realmente bien, bien al sur del planeta Tierra, se podría decir. Y hacía mucho frío y teníamos una reunión con los pastores de la ciudad, porque estábamos planeando un evento evangelístico en la ciudad. Y la reunión no se realizó en una iglesia, se realizó en un antiguo, pequeño estadio de básquetbol, prácticamente abandonado, de esos que son de las escuelas, y estaba muy sucio y vacío y oscuro, y estábamos un grupo de pastores con unas sillas sentados en el área del campo de juego, donde se juega el básquet, a donde estaba el aro, y por supuesto las tribunas, que eran pequeñitas, estaban todas oscuras, y hacía un frío. Era un lugar bien abandonado y bien tétrico, pero claro, era un lugar neutral, y entonces había pastores de distintas iglesias, de distintas denominaciones, y estábamos reunidos allí hablando acerca de un evento que involucraba a todas las denominaciones, y era en espacio grande y podíamos estar todos reunidos. Y yo recuerdo que en un momento vi entrar a una persona grandota, muy grande, que venía con una chaqueta de piel, y que cuando lo vi pensé, este hombre debe ser pastor de ovejas, porque en esa zona hay muchas ovejas, y por supuesto hay muchos pastores de ovejas, y dije, debe ser pastor de ovejas por su apariencia, grandote era el hombre, y se sentó atrás de todo, y cuando terminó la reunión, por supuesto, adelante estábamos los invitados y algunos pastores de la ciudad, el pastor de la primera iglesia que estaba en la plaza central de la ciudad, ¿no? Allí donde está el destacamento de policía, la iglesia católica, la iglesia bautista, todo ahí estaba, el banco en alrededor de la plaza, ¿no? De esas pequeñas ciudades del interior de nuestros países. Y cuando estábamos orando, oramos con libertad a distintas personas, se escucha desde el fondo de ese estadio prácticamente vacío, sonó como una voz de ultratumba, y este hombre que había llegado se pone de pie, y lo recuerdo como si fuera hoy, y él dice, papito querido, usted sabe. Y después siguió orando. Y a mí, les aseguro, se me cayó la mandíbula como los dibujitos animados, ¿recuerdan? ¡Pluc! Y dije, wow, qué relación tiene este hombre con Dios. Qué relación, qué intimidad. No recuerdo el resto de su oración porque me quedé en esa primera expresión. Porque él dijo, papito querido, y luego dijo, usted sabe. En el campo, a los padres se los trata de usted como una cuestión de respeto, como una cuestión de dignidad. Nunca se los trata de tú a los padres. En aquel sur de Chile, es una cuestión de respeto. Y él mezcló esas dos expresiones cuando dijo, papito querido,
usted sabe. Me impactó. ¿Qué intimidad había en esa expresión de este hombre? Me di vuelta, por supuesto, y muchos de los que estábamos allí nos dimos vuelta para verlo, para verle la cara a ese hombre que estaba orando. Y sus palabras se notaba que habían pasado del corazón a la boca sin filtro, porque había una intimidad que muchos no teníamos con Dios en ese lugar. Ahora, qué interesante que nosotros pudiéramos ver hoy cómo lograr esa intimidad con Dios que nos permita llamarlo papá. Esa intimidad con Dios que haga que nuestro corazón desborde en nuestra boca y podamos llamarlo papito sin necesidad de pasar por nuestra mente. ¿Cómo nuestro corazón puede lograr esa intimidad con el Señor? La Biblia, el manual que ha sido escrito para que nosotros podamos tener una guía clara de nuestra relación con Dios, nos da algunos consejos muy simples y muy claros. Romanos 8:15, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los romanos dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Miren qué claro. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. La segunda vez que en la Biblia se menciona esta expresión, la menciona Pablo en Romanos, en su carta a los Romanos. Primera vez la había mencionado Jesús en Getsemaní. La segunda vez dice Pablo que nosotros recibimos el espíritu de adopción y ahora podemos decir Abba Padre. Ahora sí, recibimos a Cristo al abrir la puerta de nuestro corazón y recibimos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu nos reclama y dice, ahora tienen sí la posibilidad de llamar a Dios papá. Apocalipsis 3:20, varias veces hemos mencionado este pasaje cuando aquí tratamos de explicar cómo es esa experiencia de aceptar a Cristo en el corazón. Cuando decimos que el Señor Jesús está a la puerta de nuestra vida y golpea. Y dice, si abres tu corazón, yo voy a entrar. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Estamos hablando de ese conectarse con el Espíritu de Dios, permitiendo a Jesucristo que entre en nuestro corazón. Primera de Juan 1:12, Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y otra vez el apóstol Pablo, ahora cuando le escribe a los Gálatas, dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y esta es la tercera vez y última que se utiliza en toda la Biblia esta expresión, que utilizó por primera vez Jesús en Getsemaní, papito querido. Nosotros tenemos esa opción, esa posibilidad de llamarlo papá en intimidad, porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Ahora, usted quizás me puede decir, o la persona que nos está mirando a través del internet, yo acepté a Cristo en mi corazón. El Espíritu de Dios está en mí, pero no tengo esa intimidad. No lo puedo llamar papá. Puedo llamarlo papá, pero si pasa por el filtro de mi mente. Pero mi corazón no desborda en la palabra papito querido, en un momento de tensión, en un momento que me aprietan y tengo que decir algo,
Digo papá, padre, pero nunca puedo decir papá. Digo Señor, pero no puedo decir papá. Y usted me dice, sí, yo tengo el Espíritu de Dios en mí, pero no tengo todavía esa intimidad. Y fíjense que no es algo que tengamos que descartar, porque lograr esa intimidad con Dios es un trabajo de toda la vida, de toda la vida. Miren lo que dice Efesios 4:30. También el apóstol Pablo, que antes le había dicho a los romanos y a los gálatas, tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos impulsa a decir Abba Padre, ahora le dice a los efesios, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y luego le dice Primera de Juan 5:21, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Entonces, no se trata de que el Señor te llene más de su Espíritu. Se trata de que le des más espacio al Espíritu de Dios. Se trata de que vayas cediendo lugares, cediendo espacios de tu vida para que el Espíritu Santo comience a llenar tu corazón. Y como dice claramente, dice, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Usted recibió a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, pero posiblemente no tiene la intimidad con Dios que le impulsa a exclamar Abba Padre, porque no le está dando todo el espacio que el Espíritu Santo quiere tener en su vida. Porque hay lugares que usted se lo ha guardado para usted mismo. Hay recuerdos, hay cosas, hay pecaditos, hay cosas que se las ha guardado bajo la alfombra, ¿verdad? Y entonces no puede actuar el Señor Jesús. Hay un viejo corito que decía, lléname Señor Jesús, ¿se acuerda? Lléname Señor Jesús, lléname Señor Jesús. Y yo digo, ¿cómo lléname Señor Jesús? Vacíame sería la expresión, ¿verdad? Vacíame Señor Jesús para que pueda estar, tu espíritu pueda ocupar el resto de mi vida. Otro pasaje que quería compartir con ustedes en Gálatas 5, 22 al 23 es muy conocido. Dice que la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, miren qué interesante, humildad y control propio. No dice que son frutos del Espíritu Santo. Porque alguna vez me dijeron, no, sí, yo tengo dominio propio, pero me falta alegría, o me falta paz, o me falta paciencia. No los podemos separar. La Biblia no los llama frutos, los llama fruto. Es uno solo. Cuando le das lugar al Espíritu Santo en tu vida, te llena y tienes todo o no tienes nada. Tienes el fruto del Espíritu Santo que se expresa en amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dios nos marca con su Espíritu. Dice la Biblia que nos sella en Efesios. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio les trajo salvación y lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Señor nos da el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Cristo. Y es ese Espíritu Santo cuando comienza a llenar nuestra vida, porque le damos el lugar para que la llene, que comienza a desbordar en nuestras expresiones. Comienza a pasar a todas las expresiones de nuestro cuerpo. Y acuérdense que nos expresamos constantemente. El Espíritu Santo empieza a salir por nuestra boca.
empieza a salir en nuestros gestos, empieza a salir en nuestra manera de vestirnos, empieza a salir en nuestra manera de escribir, en nuestra manera de comunicarnos, empieza a salir constantemente a través de nuestros poros, porque brota de un corazón lleno del Espíritu Santo, cuando le vamos dejando el lugar. Y ya no tenemos que cantar lléname, Señor Jesús, sino que yo recordaría aquel himno que dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay libertad. Y no lo voy a cantar, créanme, no lo voy a cantar, pero qué lindo que es estar seguros de que estamos sellados con el Espíritu Santo y que cuando ese Espíritu Santo empiece a ocupar todos los lugares que nosotros les demos, automáticamente de nuestro corazón va a brotar esa expresión. Cuando usted esté en una situación de tensión y vaya a orar a Dios, que no le salga la palabra rabí, que le salga la expresión Abba Padre. Hasta que no le brote sin pensar la palabra papá, papá, usted puede pensar que todavía hay algún espacio que necesita dejarle al Espíritu Santo para que Él lo llene. Esto es algo que ninguno de nosotros conoce del otro, usted solo lo conoce de usted mismo. Cuando usted entra en su habitación, cuando tiene un problema grave, cuando hay una enfermedad, cuando hay algo que usted se arrodilla y le clama al Señor, como Jesús clamó cuando estaba a punto de subir a esa cruz, le tiene que salir papá. Cuando le salga papá, usted está disfrutando de la intimidad con Dios, de la misma intimidad que tenía Jesús. Si no le sale papá, empiece a buscar lugares que tiene que vaciar para que el Espíritu Santo siga tomando control de su vida. Es un trabajo de muchos años, es un trabajo de toda la vida, pero el desafío de esta mañana es buscar la intimidad con Dios. Buscar ser íntimos del Señor. Es sentirlo nuestro papá. Qué lindo el tema, el himno que cantamos hace unos minutos. Yo le voy a pedir a los hermanos que nos habían dirigido recién, si pueden pasar, y me gustaría pedirles si podemos nuevamente cantar ese himno, cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Por qué? Usted, a medida que lo está cantando, evalúe si está llamándolo papá. Señor mi Dios, dice el himno, cuán grande es Él. Creo que es un himno que sí nos lleva a la presencia del Señor. Vamos a ponernos de pie. Creo que es un momento de autoevaluación. Todos podemos decir papito, todos podemos decir papá, pero usted sabe si lo está sintiendo, si le está saliendo de la mente o si le está saliendo de un corazón repleto que desborda en su boca. Usted lo sabe, usted lo sabe. Para que su corazón desborde en esa expresión íntima, por supuesto, usted tiene que tener a Cristo en su corazón, al Espíritu de Dios en su vida. Y vamos a tener una oración para que si usted no tomó esa decisión de pedirle al Espíritu del Señor que entre a su vida, al Señor Jesús que entre a su corazón, lo puede hacer hoy, porque es un acto de fe. Y luego, a partir de ese acto de fe, una lucha diaria por entregarle los pedacitos de vida que todavía no le entregó al Señor, para que Él los vaya tomando hasta que logre llamarlo papito querido. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos abrir de par en par la puerta de nuestro corazón en este día. Aceptarte, pedirte que entres, que me limpies, que nos limpies,
que nos hagas disfrutar a partir de tu presencia en nosotros de una intimidad con el Padre que necesitamos para disfrutar de ese fruto del Espíritu que nos va a dar la paz, la alegría, el gozo, la fidelidad, el control, el dominio. Señor, te necesitamos en nuestra vida y te aceptamos en nuestro corazón. Y ahora, Señor, permítenos revisar cada partecita de nuestra vida para ver si hay algún esqueleto guardado en un closet, si hay un poco de tierra guardada bajo la alfombra, y poder quitar todo lo que nos está apartando de una relación íntima contigo. Queremos llamarte Papito querido desde el fondo de nuestro corazón y vivir toda la semana y toda la vida una relación íntima contigo, Padre. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.